Entonces, estamos aprendiendo ahorita del conformarse con la herencia inferior. Y vemos esto, lo que dice Nehemías 9:22, de cómo el Señor enseña de estas tres tribus, que fueron la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que se conformaron con una herencia inferior. Entonces es importante, de verdad, que creamos para nosotros, no solo para los demás. Ellos tuvieron que ir a pelear con el resto del pueblo para que los demás conquistaran y tomaran la mejor parte. Y eso incluía Sión. Incluía el mejor monte, el lugar de la presencia de Dios. Ellos pelearon para que el resto del pueblo conquistara. Para que el resto del pueblo conquistara la herencia completa. Pero ellos se conformaron con lo menos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dejaron guiar por lo que sus ojos miraban. Y el Señor no quiere que nosotros nos dejemos guiar por nuestros ojos, ¿verdad? Desearon una herencia menor. No escogieron lo mejor de Dios para sus vidas. A veces nos cuesta entender y reconocer de que Dios quiere mucho más para nosotros. Saben que a veces, la vez pasada hablábamos de que hay ataduras y de ¿cómo se llama eso? Pactos de pobreza que han hecho nuestros antepasados. Y creemos que es mejor estar pobre pero con Dios, porque tenemos miedo a la prosperidad y que nos alejemos de Dios, ¿verdad? A veces creemos que no puede haber un equilibrio, pero cuando Dios está en el asunto, Él puede dar un equilibrio. Porque Él no quiere que nosotros estemos en pobreza, ni que vivamos en necesidad. Él no quiere eso. Él quiere darnos mucho más. Hablando en nuestra vida normal, pero hablando del espiritual, Dios no quiere que nosotros solo seamos salvos. Él quiere llevarnos más allá. Él quiere que crezcamos más allá. Él quiere que sigamos adelante y sigamos caminando y vayamos conquistando y conquistando. Y como dijo Pablo, yo quiero hacer aquello, alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Fíjense que a pesar de que Dios les había dado esa conquista de esa tierra antes del Jordán, el plan de Dios era llevarlos a Canaán. Esta tierra que Dios les había dado acá era como una añadidura a su herencia. La herencia de Él estaba al otro lado del Jordán. Él quería que este pueblo pasara y naciera de nuevo, fuera su corazón circuncidado y prepararse para conquistar lo mejor de Dios, la herencia de Dios. Pero ellos se quedaron. Fíjense que estos hombres de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Benjamín, ellos sí tuvieron que ser circuncidados para pasar a conquistar, porque tuvieron que pasar por Gilgal y allí tuvieron que ser circuncidados para ir a pelear y a conquistar la tierra. Mas, sin embargo, sus familias no pasaron el Jordán, sus familias, sus hijos no fueron circuncidados y se quedaron al otro lado del Jordán. Y esto, hermanos, nos da una gran enseñanza a nosotros. Porque, como hablábamos, ¿por qué vamos a creer por los demás y por lo nuestro no? Cuando que el Señor va a traernos, va a demandarnos, va a traer demanda a nuestra vida por nuestra viña. Tenemos que creer primero por nuestra viña, antes que creer por los demás. Imaginen cómo es posible. Bueno, es que yo ya creí en el Señor, ok. Yo pues si yo ya nací de nuevo, y el Señor ya circuncidó mi corazón y estoy en este proceso y quiero conquistar y todo eso. Pero ¿por qué dejar atrás a mi casa? ¿Por qué dejar atrás a mis esposos? Por ejemplo, ellos, ¿verdad? Dejaron atrás a sus esposas, dejaron atrás a sus hijos que no pasaron el Jordán, no fueron circuncidados, no optaron a la herencia de Dios.
¡Qué responsabilidad más tremenda! Condenaron a su familia, condenaron a sus generaciones a ser exterminados. Porque ¿saben qué? Cuando Dios trajo juicio sobre Israel por el pecado, ¿cuáles fueron las primeras tribus que pagaron el precio? ¿Cuáles fueron las primeras tribus que fueron llevadas al cautiverio? Estas 3 tribus. 2 tribus y medio. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Benjamín fueron las primeras que fueron arrasadas por el enemigo cuando Dios las entregó. ¿Por qué? Porque ellas no pasaron al otro lado, porque se conformaron con una herencia inferior. Hermanas, si Dios quiere lo mejor para nosotros, el Señor dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Yo creo que así como para nosotros que somos sacerdotes en nuestra casa, tenemos muchas personas, en nuestros hijos más que todo, hermanas como otras hermanas pues ya tienen hijos, nietos y bisnietos, en el caso de la hermana Dorita, tienen mucho pueblo que tienen por quién pelear, mucha familia por quién pelear, mucha herencia por qué pelear, ¿verdad? Todos y cada una de nosotros no podemos conformarnos con que nosotros pasemos el Jordán y seamos circuncidados y dejar atrás a los nuestros. Dios nos libre. Miren, con dolor en mi corazón les cuento un testimonio. Cuando nosotros estuvimos en el CEBE y tuvimos que hacer el trabajo de campo, me acuerdo que fuimos a entrevistar a varios pastores, fuimos a varias iglesias. A nosotros nos tocó unas iglesias aquí por San Francisco y fuimos a entrevistar a varios pastores. Y un pastor, le platicamos y hablamos de su familia, porque estábamos hablando cabal del cristiano como agente de cambio en su casa, en la iglesia y en varias áreas. Y le preguntamos a este pastor por su familia. ¿Y sabe qué él nos dijo? Ay, mijo, ¿sabe qué? Es que la salvación es individual. Yo hago lo que tengo que hacer, el Señor me llamó a un ministerio, el Señor me llamó al pastorado, pero ellos allá ellos su problema, la verdad es que cada quien se va a salvar. Eso es muy personal y si no quieren, pues ¿qué va a hacer uno? Fíjense que yo me quedé pensando y dije yo, Señor, esto no es así, no debe ser así. ¿Cómo es posible que nosotros nos conformemos con nosotros ser salvos y nací de nuevo, fui circuncidado y voy a pelear por otros? Voy a entrar a un ministerio y voy a ir a pelear por otros. Voy a ser diácono en la iglesia, voy a servir a otros, voy a ir a discipular a otros, voy a ir a bautizar a otros, voy a servir, voy a ir a enseñar a otros, voy a ir a hacer esto, voy a ir a sanar a otros, a poner manos y a sanar a otros, a traer a otros a Cristo, a evangelizar, a hablar allá y a traer a muchas almas a Cristo y en mi ministerio. ¿Y mi casa qué? ¿Se quedó atrás? No. Eso no es correcto, no es la voluntad de Dios. Ellos quisieron heredar la herencia menor, esa herencia inferior, cuando Dios tenía preparada la herencia. La herencia de ellos, la herencia que Dios les prometió fue Canaán. Esa tierra que ellos conquistaron antes de pasar el Jordán, eso era añadidura nada más. No era lo que Dios quería. Qué delicado es, hermanos, cuando nosotros no buscamos a Dios y lo mejor de Dios y nos conformamos con las añadiduras. Mire, con tal de ser salvo, con tal de pasar con 60, con tal de suficiente con que ser salvo, aunque sea una esquinita que Dios me dé ahí en el cielo, eso es muy importante. Aunque sí es mucho, la verdad, cuando uno se pone a pensar, de verdad ser librados de un infierno eterno, de una muerte eterna, gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado una salvación. Pero Dios no quiere darnos solo eso, Dios quiere darnos mucho más, porque Él es bueno, pero no podemos ni siquiera entender
la bondad de Dios para con nosotros y lo que Él quiere para nosotros, lo que quiere darnos. Entonces, una enseñanza para hoy, para nosotros es eso, hermanas. No busquemos, no nos conformemos con una herencia inferior. Y mucho peor, no nos conformemos que los nuestros se queden con una herencia inferior. Tenemos que pasar al otro lado. No, mis hijos, vamos por la herencia completa. Vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para ustedes. Marisol, no, tenemos que buscar, de verdad, nada de que mis hijos, aunque sea que sean salvos, no debemos conformarnos con que solo nuestros hijos sean salvos, aunque es una gran victoria, no es eso solamente lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito bien grande para cada uno de nosotros, ya que hemos respondido a su llamado, ya que hemos respondido a la salvación que Él nos ha otorgado. Eso solo es el inicio. Él tiene planes mucho más. La palabra de Dios dice que en Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en obras preparadas que Él, imagínense ustedes desde cuántos miles, millones de años estamos hablando de que Él preparó y creó un plan de vida para nosotros, creó un propósito para que nosotros lo alcancemos. El propósito de Dios empieza con la salvación. No es todo el propósito de Dios. El propósito de Dios empieza con la salvación y termina en Sión. Termina con lo que Dios quiere para nosotros. Así es que hoy es una mañana de entender. Hoy es una mañana de examinarnos a nosotros mismos. Señor, estoy actuando yo como los hombres, como los guerreros de Rubén, de Gad y de media tribu de Benjamín. Estoy yo conformándome yo con ser salva yo, con ser nacer de nuevo yo, con ser circuncidada yo, con pelear con un ministerio para ir a pelear por otros y no pelear para mí, para lo mío, para los míos. A pesar de que las añadiduras se miren buenas, a pesar de que las añadiduras sean agradables a nuestros ojos y parecieran buenas, que lo son, Dios no quiere que nos quedemos con la añadidura, porque esa tierra de la tierra de Basán y la tierra de Hesbón, esas tierras eran añadiduras, eran las primeras victorias que Dios les daba, era como las primicias, la primicia nada más de lo que Dios se les iba a dar para que ellos agarraran fuerza, para que ellos se solidificaran en su fe, en creer que Dios les iba a dar esa conquista, Dios les iba a dar Canaán, Dios les estaba dando una probadita de lo que Dios les iba a dar más allá, de lo que iba a representar Canaán, la tierra prometida de Dios. Entonces, hermanas, de verdad, miren, a mí me pasó, o sea, mi hermana Marisol dice, a mí me pasan arrastrando con la palabra, pero miren, de veras, yo me quedé analizando y yo digo, Dios mío, no, yo no quiero, papá. Yo quiero pelear también. Si tú me mandas a pelear por otros, también yo lo hago, Señor. Pero no quiero yo enfocarme en pelear por otros y dejar a los míos atrás. No, Señor, yo quiero Canaán para mis hijos. Yo quiero Canaán para lo mío, para lo que es mío, para lo que es mi herencia. Yo no puedo permitir que voy a pasar yo el Jordán, circuncidar mi corazón, ir a pelear por otros y los míos dejarlos atrás. No. Que eso no signifique que los míos se vayan a perder, porque es parte de la conquista. Pero Dios no quiere que nos conformemos con lo poco. Como decía, vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzada. Y quiero que mis hijos, que mi esposo alcance aquello para lo cual fue alcanzado también. Pero eso es mañana para meditar, para reflexionar. Dios mío, ¿yo estoy permitiendo que los míos se queden atrás? ¿Acaso yo solo me estoy preocupando por, ok, ya conquisté, ya los míos son salvos y bueno, voy a ir a pelear por otros? O sea, ¿me voy a conformar con eso? No, Señor.
yo quiero trabajar en mi viña. Yo le decía al Señor, no, Padre, yo no quiero ser como los guerreros de Rubén, yo no quiero ser como los guerreros de Gad o como los guerreros de la media tribu de Manasés que se conformaron con que los suyos heredaran solo las migajas, ¿cómo se llama? Solamente las añadiduras. No, Señor, yo quiero trabajar. Yo le digo, Señor, hoy, Padre, yo hoy pido perdón. Si yo he pensado y he actuado como estos guerreros rubenitas, como los gaditas o como los media tribus de Manasés, Señor, yo hoy me arrepiento, Padre. Y ayúdame, porque yo quiero pelear, que los míos pasen al otro lado, que los míos conquisten también, que aprendan a conquistar. Yo sé que no es fácil, hermano, bonito hablarlo, pero de verdad tenemos que tener esa conciencia de no conformarnos con la herencia, la herencia de añadidura, la menor herencia, cuando la mayor herencia, la herencia, mejor dicho, lo que Dios había prometido, la promesa de Dios era Canaán, no lo que estaba antes del Jordán. Esperar en Dios, bueno, ellos escogieron no escogieron o no esperaron lo mejor de Dios para sus vidas. Esperar en Dios es lo mejor y debiera ser el deseo de nuestro corazón. Estos escogieron el lado incorrecto del Jordán y no esperaron ver qué había más allá, que era muchísimo mejor. Las bendiciones y las promesas de Dios, incluyendo Sión, estaban al otro lado del Jordán. Ellos se quedaron con la segunda opción después de lo mejor. Como tenían mucho ganado, dice que sus ojos vieron que esa tierra era un buen lugar para establecerse. Sus corazones se ligaron a las cosas que vieron por sus ojos, las cosas del mundo, mejor dicho. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:7, que es por fe que andamos, no por vista. Por eso es que nosotros tenemos que ver, tenemos que entender que muchas veces no es lo que nosotros vemos lo que es lo mejor, o confiarnos con lo que vemos. ¿Qué me refiero? Que por ejemplo tal vez vemos que en nuestra casa no avanza, entonces no, estos no quieren creer los míos, pues voy a ir a otros. Y nos conformamos con que, bueno, ni modo, o sea, pero no tenemos que enfocarnos tanto en lo que vemos en nuestra casa, sino que en creer que fiel es el que prometió. Lo estábamos viendo, creo que en Primera de Tesalonicenses, si no estoy mal, lo que vimos ayer, que decía que fiel es el que prometió, y si él prometió, él hará. Sí, Primera de Tesalonicenses creo que fue. O sea, sí, Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que andar con fe, tenemos que creer, aunque nosotros no veamos todavía en los nuestros. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir declarando, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa. No va a ser fácil, yo voy a pelear, es cierto, está presentando resistencia, pero aprendimos también, como hablamos antes, que cuando las cosas presentan resistencias, no tenemos que cesar de pelear, porque tenemos que entender que lo que presenta resistencia es mayor victoria. Así es que por fe andamos, no por vista. Así es que no tenemos que confiarnos por lo que nuestros ojos ven, sino tenemos que creer en Dios. No tenemos que dice 1 Corintios 7:31, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Las apariencias, las añadiduras que parecen buenas, y conformarnos con añadiduras, eso no está bien. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra. No améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces, tenemos que creer, hermanas. No debemos conformarnos con lo que nuestros ojos ven, con lo poco que podemos recibir de Dios o con cosas materiales que se aparentan a lo que el mundo ofrece. Tengo un buen trabajo, el mundo también busca eso. Tengo un buen trabajo, Dios me ha bendecido con un negocio, Dios me ha bendecido, no me falta nada. Dios me ha bendecido con salud. Qué bueno, aquí sigo tranquila, ya soy salva, mi familia también es salva, entonces aquí me quedo. No, el Señor no quiere. La gente del mundo también tiene eso. Yo tengo unas conocidos que, miren, matrimonios mejores todavía. Casas hermosas, buenos trabajos, bonitas familias, bonitos hijos. El mundo busca eso y eso es la felicidad. Pero nosotros no tenemos que conformarnos con eso. Porque esos son los deseos del mundo. Y esos representan añadiduras para nosotros. Lo que el mundo llama bendición, lo que el mundo llama bienestar, para nosotros solo son añadiduras. Y nosotros no tenemos que buscar añadiduras, sino la bendición de Dios, la herencia de Dios que es completa. ¿verdad? Como les decía antes, Dios siempre en su presencia sabe que muchos no querrán esperar lo mejor y se van a conformar con añadiduras. Por eso Él siempre prepara algo, aunque sea inferior, pero no los deja sin herencia por amor a ellos y por su gran misericordia. ¿Verdad? Pero no es esa la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos conformemos con las añadiduras. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo lo demás es añadidura. Las añadiduras que el mundo busca para nosotros deberían de ser solamente algo extra, porque la verdadera bendición es tener a Dios y lo que Dios quiere darnos para nosotros. Y aquí está lo que les decía, de que cuando Dios juzgó a Israel, tristemente estas tribus fueron las primeras en ser llevadas en cautiverio. Si queremos alcanzar lo mejor de Dios para nosotros, debemos esforzarnos y no detenernos para alcanzarlos. Y aquí está lo que Pablo dijo en Filipenses 3, 12 al 14. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo veo mi casa, no he alcanzado ya lo que, ni nada es perfecto en mi casa. Pero entonces dice Pablo, prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya ven? El apóstol Pablo sabía, no se ha alcanzado aún, no hay nada perfecto todavía, el Señor nos está perfeccionando, pero tenemos que creer por una herencia perfecta, por la herencia grande que Dios tiene, por ese propósito grande que Dios tiene, no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Amén. Que no nos pase lo de la tsunamita, que dice que sus hermanos la pusieron a cuidar la herencia de ellos, y la herencia que era de ella, la viña, dice, de sus hermanos, se puso a cuidarla, y la viña que era suya la perdió. Dios nos guarde, hermanas. Yo creo que no podemos dejar atrás a los nuestros. Debemos de llevarlos a heredar. Y luchemos y sigamos peleando por los nuestros, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por bisnietos, a creer y a seguir peleando. Y eso no significa que usted va a dejar su ministerio, pues no me malentienda tampoco.
Pero muy importante, como dijo el Señor, es importante hacer aquello sin dejar de hacer lo primero, lo más importante, nuestra viña. Sigamos en el ministerio que Dios nos ha dado. Seamos fieles en nuestro ministerio, pero seamos fieles en nuestra casa, en nuestra viña, sin descuidarla. Luchemos, hermanos. Miren, porque el enemigo se mete cizaña en nuestro matrimonio, mete cizaña en la vida de nuestros hijos. Él aprovecha cada espacio que nosotros le damos, Él aprovecha cada portillo, Él se mete. Hermanas, sigamos luchando, sigamos clamando por lo nuestro y creyendo por lo nuestro, que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos. Tenemos que priorizar, sí, hermana Gloria, tenemos que priorizar en nuestra vida. No dejemos nuestro ministerio, pero lo más importante, no dejemos nuestra casa. No podemos dejar descuidar a nuestros hijos, descuidar a lo que que nos pertenece, por lo que nos van a pedir cuentas. Miren, el Señor nos va a pedir cuentas. A los pastores habla que les va a pedir cuenta por las ovejas. A los ministerios, el Señor te va a pedir cuenta por tu ministerio, es cierto. Pero antes que pedirte cuentas por tu ministerio, el Señor te va a pedir cuentas por tu casa, por los tuyos. ¿Qué hiciste con los tuyos? Con lo que Dios te dio, la herencia que Dios te dio. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? El Señor era el primero que le dijo al pueblo de Israel, cuando le dio las leyes, cuando le dio las ordenanzas, los mandamientos, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso era algo primordial. El Señor siempre ha estado preocupado por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros hijos. Y decía, y los enseñarás cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino. Eso nos habla de no perder oportunidad. Cualquier cosa es importante. Aunque caigamos mal, a veces mis hijos me dicen, ya va mi mami con eso, es que nos arruina la película. No, les digo yo, pero es que vean, miren, cabal lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que iba a pasar esto y esto, y la Biblia dice esto y esto. Y mi hijo el grande siempre me dice, mi mami siempre arruinándome las películas. Me arruina la infancia, dice a veces, ¿va? Pero yo me pongo a pensar, el Señor nos enseña, no pierdan oportunidad cuando vayan por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando platiquen. Cualquier oportunidad que tengamos, yo creo que todo lo que vivimos, la palabra de Dios es tan práctica. Por eso Timoteo dice, capítulo 3, versículo 16, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para exhortar, para redarguir. O sea, la palabra de Dios es útil en cualquier tema. Dios mío, ¿qué tema del mundo puede tocar usted sin que la palabra de Dios tenga algo que decir al respecto? Todo, es que todo lo encontramos. La palabra de Dios es tan vasta y tan extensa que no pasa un tema que usted hable con cualquiera que no incluya la palabra de Dios. Entonces de eso nos habla el Deuteronomio, de eso nos habla la palabra del Señor cuando nos insta a hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a cada instante, a cada momento, cualquier circunstancia es oportuna para enseñar la palabra de Dios, para no dejar atrás a los nuestros, para ocuparnos de nuestro ministerio, para enseñarles a los nuestros que hay una herencia, que hay un propósito grande, que Dios tiene planes para ellos, que Dios tiene cosas maravillosas para ellos, pero que es necesario que ellos conozcan a Dios, que conozcan. Y ahorita vamos a empezar a ver cómo Dios iba dando la multiplicación a raíz de la obediencia, la bendición como la bendición de la multiplicación y poseer, dice, son consecuencias de la obediencia. En el verso 23 del capítulo 9 de Nehemías dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de los cuales habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Miren, la multiplicación que Dios le empezó a dar a este pueblo era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. En Génesis capítulo 15, verso 5, el Señor le dijo y lo llevó afuera y le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, le dijo.
así será tu descendencia. Cuando el Señor viene y empieza a multiplicarlos en la tierra una vez que llegaron a Canaán, el Señor lo empezó a multiplicar, dice, como las estrellas del cielo. Y los llevó a poseer la tierra. Los llevó a que tomaran posesión de su herencia. Entonces esto es parte, la multiplicación que Dios da en nuestra vida espiritual, es parte de la obediencia que es consecuencia de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque en Levítico, versículo 26, verso 9, el Señor le dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré con vosotros mi pacto. ¿Por qué dice esto? En Levítico 26, el Señor viene y les dice, empieza desde el verso 1 y del verso 3 dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia y empieza una serie de bendiciones, yo daré paz a su tierra, dice, y quitaré las malas bestias. Miren, una serie de bendiciones que viene él y termina con el verso, con el verso 9. En el verso 9 dice que los haría multiplicar. Era parte, la multiplicación que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando entraron a poseer la tierra, era parte de la bendición que Dios había prometido no solo a Abraham, sino también al pueblo de Israel por obedecer sus mandamientos. Y es que mientras estuvo el liderazgo de Moisés y el de Josué, el pueblo anduvo en obediencia al Señor y a sus mandamientos. Entonces el Señor es fiel. La obediencia de verdad trae como consecuencia no solo el multiplicarnos, en bendecirnos, en que Dios multiplique la sabiduría, Dios multiplique la bondad, Dios multiplique los frutos, Dios multiplique nuestra vida espiritual, nuestro crecer en el Señor. Somos multiplicados en diferentes formas, pero también es para que nosotros poseamos la tierra. La obediencia es la clave para conquistar, hermanos, porque Dios no solo nos permite conquistar, sino que nos fortalece para que nosotros disfrutemos de una larga vida en esta tierra que Él nos ha dado. Deuteronomio capítulo 11, verso 8. Es bien importante lo que dice sobre la obediencia. 11 verso dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué dice? Para que seáis fortalecidos. Miren, hermanas, dice, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. La obediencia nos capacita para conquistar. La obediencia nos da fuerza. Mire qué tremenda es la obediencia. El Señor demanda, si vamos a pasar a conquistar, queremos conquistar esa herencia, ¿verdad que sí? Queremos conquistar lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero no crea que es así nomás. Tiene el ingrediente necesario. La clave para conquistar es la obediencia. La obediencia nos fortalece para conquistar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en obediencia, miren, el enemigo nos mete zancadilla. No podemos resistir al diablo. Por eso es que la obediencia es lo que habla Hebreos, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento a Dios habla de obediencia, porque cuando nosotros obedecemos, el Señor nos da fuerza y nos da poder, nos da autoridad para poder hacerle frente al enemigo, para poder hacer resistencia, para que él huya y nosotros podamos conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Y no solo conquistar, también poseer, porque poseer significa yo peleé, yo gané, pero luego yo me apropio de lo que Dios dio para mí. O sea, esa conquista es mía. Yo la voy a poseer y la voy a hacer para mí, no la voy a soltar.
Porque habían pueblos, por ejemplo, que iban, conquistaban, uno eran los que conquistaban y luego se iban y ya tomaban el país o la tierra X para el rey y luego ellos regresaban. Pero no, este pueblo llegó para quedarse. Este pueblo no solo llegó a conquistar para un rey X, para darle nombre a un rey X. No, este pueblo llegó para quedarse. Y así es Dios. La herencia que nos ha dado es para nosotros. Él no nos manda a ir a pelear otra herencia como lo hicieron las tribus que mencionamos antes. Conquistar para que otro posea. No, no, no. Él quiere que nosotros conquistemos para que nosotros poseamos lo nuestro, lo que Dios quiere darnos para nosotros. Y eso solo puede ser por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Bien, como dice que la obediencia a los mandamientos de Dios nos fortalecen para entrar y para poseer la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y el 9, miren, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a nuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Dios no solo quiere que nosotros conquistemos, que poseamos la tierra, Dios quiere que la disfrutemos y para eso nos quiere dar vida. Pero eso solo, la vida de Dios para conquistar, solo viene por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante, hablando de la obediencia y de enseñar a los nuestros la obediencia, yo creo que es importante que les digamos, Dios quiere bendecirte. Mire, mi hijo, Dios tiene planes para usted. Dios tiene grandes cosas. Dios tiene un futuro hermoso para usted, pero no va a entrar a esa posesión, no va a poder conquistar esa bendición si usted no obedece a Dios. La obediencia es la clave para gozar de las bendiciones de Dios. Y seguimos ahí en el verso 11 del mismo Deuteronomio. Y vamos, capítulo 11, vamos al 13 y dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia, dice, de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dios quiere que nosotros disfrutemos esa herencia, pero solo vuelve a recalcar, si obedecieres cuidadosamente y amas a Jehová. No podemos obedecer a alguien de verdad que no reconocemos como autoridad primero. Y qué rico es obedecer a alguien que amamos. Por eso es que Dios nos manda a amar a Dios, a amarlo a Él. Porque es más fácil obedecer cuando amamos que cuando solo nos sometemos porque tenemos que obedecer. ¿Me entienden? O sea, es mejor cuando nosotros aprendemos a amar a Dios. Es que es más fácil obedecer. Y eso es lo que Dios quiere, que lo aprendamos a amar. Por eso Él demanda que nosotros lo amemos a Él. Y se nos va a hacer más fácil obedecerlo. ¿Sí? La obediencia es el camino hacia la santidad de Dios. O sea, si amamos a Dios, vamos a querer ser apartados para Dios. Y eso es lo que es la obediencia, el entender nuestra identidad, que Dios nos ha apartado para Él, para que seamos santos, o sea, para que seamos libres de contaminación, apartados para Él. En Primera de Pedro 1, del 13 al 16 nos dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Cuando somos obedientes a Dios, cuando amamos a Dios y queremos caminar en esta obediencia, esta obediencia nos hace no conformarnos a los deseos que antes teníamos. La obediencia nos va a llevar a esa santidad. La obediencia nos va a llevar a obedecer a Dios, porque dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó, así como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Permítanme un momento. Ok, entonces el apóstol Pablo nos enseña que la obediencia nos tiene que llevar a la santidad. La obediencia nos hace buscar a Dios sobre todas las cosas. Y sigue diciendo en el verso 22 siempre de primera de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren, la obediencia nos lleva a ser purificados también. Todo esto nos está hablando de la santidad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal, no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, aquí lo que nos está hablando es que hace énfasis de que la purificación de nuestras almas es esa raíz de la obediencia a la verdad. Y es que la obediencia, mis amados hermanos, tiene que ser algo aprendido. La obediencia no nace de nuestro corazón. La obediencia nace por nuestros deseos. La obediencia no nace de nuestro deseo, sino más bien de un corazón que viene de Dios, un corazón que ama a Dios.